Buen día, nosotros somos el equipo 1 y esta es nuestra pie de laboratorio de simulación de procesos. Siguiente. Bueno, como breve introducción, podemos mencionar que el proceso de producción de etileno es de gran importancia para la industria química, ya que ocupa el tercer puesto de ventas y sirve para la creación de productos que son parte de nuestro día a día. Con el objetivo de encontrar mejores condiciones del proceso, se realizaron diversos análisis de sensibilidad en el simulador Aspen Plus. Siguiente. Bueno, en dichos análisis se seleccionaron distintas variables para manipular y otras tantas de respuesta. Sabemos que modificar estas podrían implicar una mayor producción. Sin embargo, es importante encontrar los mejores puntos, ya que a veces aumentar demasiado algo puede provocar otros problemas. Es por eso que se eligieron de variables de respuesta las mostradas en la tabla, puesto que consideramos son las más importantes en la producción y los equipos claves del proceso. Bueno, para entrar con la metodología, pues vamos a explicar un poco más a detalle el proceso como tal. En este proceso se alimenta una corriente en fase gas. Esta atraviesa una serie de intercambiadores de calor de cuerdas y tubos a contracorriente y a su vez también entra una serie de flashes que separan parcialmente las corrientes líquidas. Posteriormente se llega a la que consideramos la parte más importante del proceso, que es la parte que está enmarcada en color rojo, ya que aquí se da como tal la producción del etileno mediante una serie de torres de destilación y un reactor estequiométrico. El objetivo de la primera torre de destilación es separar la parte del destilado, hidrógeno y metano, el cual mediante una serie de reflujos se recupera, y por la parte del destilado sacar el etileno y el etano. La parte de los fondos se alimenta hacia otra torre de destilación, la cual separa los hidrocarburos como propileno, propano, buteno y butano, el cual se alimenta un despropanizador, y la parte del destilado se alimenta el reactor como tal, con una mayor proporción de etileno y etano. La presencia del etileno ayuda a la selectividad y este compuesto está presente tanto en la alimentación del proceso como en la alimentación del reactor. En el reactor se llevan como tal dos reacciones químicas en serie y al frente del reactor se alimenta la última torre de destilación, la cual por los fondos se obtiene el etano, el cual se recupera, y por el destilado se obtiene el etileno con una alta pureza. Siguiente. Para los análisis de sensibilidad en Aspen Plus se sigue este proceso que se presenta aquí. Primero se abre la carpeta de Model Analysis Tools, después se definen las variables manipuladas, posteriormente se definen las variables de respuesta y por último se tabulan los resultados en la forma en la que queremos presentarlos. Siguiente. Bueno, aquí se ven más que nada como en la forma en la pantalla del Aspen Plus. En la figura 2 se ve la definición de las variables manipuladas. En la figura 3 el input de las variables manipuladas, donde se especifica el rango y las unidades en las cuales se quieren. Siguiente. Posteriormente también se ven el input de las variables de respuesta y por último también la tabulación. Siguiente. Además se hizo el análisis económico en Aspen Plus, que se ve como en la figura número 6, el botón donde se activa o se desactiva según sea el caso. En este caso, pues se da como que un valor económico a todas las partes presentes en el proceso y sobre todo también se hace énfasis en los flujos de servicio utilizados en los equipos que están circulados en verde en la figura número 7. Este análisis se realiza de manera manual, ya que la alimentación se tiene que ir cambiando, ya que pues este análisis se hace en base a las input original del proceso. Siguiente. Bien, ahora pasaremos a la parte de resultados y discusiones. De este lado, primero cambiando el flujo de alimentación principal contra cada una de las variables mencionadas en la introducción. Como primer análisis, se tiene que a mayor flujo de entrada se tendrá mayor flujo de salida. Esto se debe a que hay más materia prima disponible para ser procesada y convertida en productos finales, por eso es proporcional. El otro análisis fue contra la recuperación de metanol, que a grandes rasgos lo que se puede determinar a partir de este análisis es que si se desea contar con un porcentaje mayor o menor de recuperación de metano, una de las alternativas es introducir mayor cantidad de flujo alimentado en el proceso, recordando que este compuesto generalmente se requiere en menor proporción porque es un gas de efecto invernadero nocivo para el ambiente. El siguiente cambio fue en la carga de las tres torres en cada uno de sus condensadores, en donde podemos ver siguen una misma tendencia negativa. Esto se debe a que el condensador tiene como objetivo enfriar los vapores que salen por el domo y al tener mayor flujo de alimentación se tendrá mayor cantidad de vapor a la salida y por consecuencia mayor necesidad de enfriamiento. Viéndolo de otra forma, se puede decir que se puede eliminar más calor del fluido, provocando que su carga pues, se reduzca. En el siguiente pasó lo contrario al anterior, fue ahora con las cargas de los reboiles y tenemos una tendencia positiva debido a que al introducir una mayor cantidad en el efluente de entrada, se implica que hay más líquido que debe ser vaporizado en cada uno de los reboilers de las torres para lograr la separación deseada entre la corriente de los fondos y lo que se recircula a los platos. Por lo tanto, necesitamos mayor carga para mayor calor. Por último, en este tipo de análisis se tiene la temperatura del reactor, observando que disminuye. Se debe a que se incrementa la velocidad a la que el calor se transfiere desde el reactor hacia el entorno o el medio de enfriamiento, ya que al haber una mayor cantidad de flujo pasando a través del reactor, se permite una mayor disipación de calor, dando como resultado una disminución en la temperatura. En el costo unitario, bueno, pues se puede intuir que debido a que ahora se va a aumentar o disminuir, se necesitaría mayor cantidad de flujo
o de materia prima, provocando también mayor costos energéticos y en equipos y mantenimientos, reflejándose en costos monetarios proporcionalmente. Ahora, pasando al análisis de la presión, en la primera figura se observa cómo al aumentar la presión el flujo de salida aumenta directamente. En este caso, al variar la presión hace que la diferencia de volatilidad relativa de los componentes cambie. Mientras mayor sea la diferencia, será más sencilla la separación. En cuanto a la recuperación de metano, el cambio de la presión produce un cambio mínimo. Sin embargo, aunque esta variación es pequeña, este es oscilante. Esto es debido a que el producto es pasado a través de varios equipos donde se presenta un cambio en el punto de ebullición de la mezcla al variar la presión, lo que provoca que se requieran ajustes adicionales. Además, el metano sale directamente de un reactor en donde la presión está directamente relacionada con el equilibrio químico de una reacción, en donde según el principio de Le Chatelier, si en un sistema que está en equilibrio se modifican los factores influyentes, el sistema se desplaza en el sentido que tiende a contrarrestar la variación y la composición de los productos puede cambiar. Es así como al tratar de alcanzar el equilibrio y las condiciones deseadas, se produce un comportamiento extraño. Siguiente. Ahora, al variar la presión, la carga del condensador en las diferentes torres se muestra, como se muestra en la figura 20, va aumentando negativamente. Esto es debido a que la presión tiene una influencia en el punto de ebullición de los componentes de la columna. Cuando la presión disminuye, el punto de ebullición también disminuye, por lo que los vapores se condensan a una temperatura más baja y como resultado se necesita una menor carga. En cambio, si la presión aumenta, pues se necesitará una mayor energía para lograr la condensación. En cuanto a la carga del reboiler en las diferentes torres, se muestra que va aumentando. Como ya se mencionó, al aumentar la presión aumenta el punto de ebullición y viceversa, por lo que al cambiar la presión cambia directamente la dificultad de vaporizarse de los componentes de la mezcla. Es por eso que cuando hay menor presión es más fácil llevar a cabo la evaporación, por lo que se requiere una menor cantidad de carga, mientras que a menor presión se aumenta el requerimiento de carga para llevar a cabo la vaporización. Y finalmente, al variar la presión, la temperatura del reactor disminuye. Como ya se discutió, la presión tiene un efecto en el equilibrio de una reacción, por lo que al cambiar este valor, la reacción se va a ver favorecida de manera que contrarreste esta variación. Y en el caso de tener una reacción exotérmica, se liberará calor, mientras que en una endotérmica se absorberá, modificando así la temperatura. Bien, ahora veremos el cambio en la fracción de conversión de etileno a la entrada. De cierta manera, es parecido lo que es el análisis de la figura 23 a los análisis anteriores, donde se variable el flujo de la entrada, porque lo que se está cambiando es la cantidad de masa que ingresa al sistema y como se suministra mayor cantidad de fracción a la entrada, a la salida se tiene una mayor cantidad de producto. Para la recuperación de metano es ocasionado debido a que ocurre un desplazamiento en el equilibrio, si así lo podemos llamar. En resumen, al añadir mayor fracción del producto deseado, se desplaza el equilibrio hacia su formación, provocando que la fracción de metano baje, ya que una mayor proporción de los reactivos se está desviando hacia la formación de producto. Y bueno, la temperatura aumenta en el reactor. Esto puede deberse a que al aumentar la fracción de etileno, la concentración de los reactivos muy probablemente se vería disminuida, si es que se considera que es una reacción exotérmica. Esto haría que el equilibrio de la reacción se desplace hacia la formación de más productos, generando mayor liberación de calor y a su vez un aumento en la temperatura. En la figura 26 se observa que en las tres torres, al aumentar la fracción de etileno en la entrada, la carga del condensador se vuelve más negativa. El etileno es un componente volátil, por lo que al aumentar su fracción en la alimentación es necesario un mayor trabajo para su condensación. La figura 27 describe que las cargas de los reboilers de las torres muestran un comportamiento en el cual al aumentar la fracción de etileno en la entrada, aumenta la carga del reboiler. Al entrar más fracción de etileno, también aumenta la pequeña proporción que se tendrá que convertir en líquido en el fondo. Por esto el reboiler requiere más esfuerzo y la carga aumenta. Siguiente. Continuamos con el cambio en el flujo de hidrógeno a la entrada del reactor. Se observa que a medida que el flujo de hidrógeno al reactor aumenta, el flujo de salida de la corriente de etileno disminuye. Observando las dos reacciones, al haber una mayor cantidad de hidrógeno, mayor cantidad de etileno se consumirá para producir etano y a su salida del proceso habrá una menor cantidad de flujo de etileno. Siguiente. Se muestran las gráficas del comportamiento de las cargas en condensador y reboiler para las torres 1 y 2 al modificar el flujo de hidrógeno al reactor. En ambos las cargas son casi constantes, lo que tiene sentido con el flujo del proceso, ya que las torres se encuentran antes del reactor y la variación del flujo de hidrógeno no afecta a las torres directamente. Sin embargo, se puede observar que al aumentar el flujo de hidrógeno, ambas cargas disminuyen muy ligeramente. Al favorecerse la producción de etano y al haber mayor flujo que deba salir del proceso, el intercambiador previo a la corriente de esta salida tiene que aumentar su temperatura. Esto también aumenta la temperatura de los compuestos de la corriente que se mueva contra flujo en el intercambiador, los cuales se dirigen a las torres 1 y 2. Siguiente. Se observa en la figura 31 que ambas cargas de la torre 3 disminuyen. Recordando que la adición de hidrógeno desfavorece la producción de etileno y favorece la de etano, el etileno es el principal compuesto ligero, y al haber menor cantidad de este, la carga del reboiler disminuye.
Y al contrario, al favorecerse la producción del principal compuesto pesado, es decir, el etano, el flujo de este compuesto aumenta y es necesario mayor trabajo del condensador para enfriarlo. Se puede observar en la figura 32 que a mayor flujo de hidrógeno, la temperatura del reactor debe aumentar para cumplir con las composiciones de salida requeridas. Este aumento en la temperatura puede deberse a que la reacción es exotérmica, ya que si hay mayor flujo de reactivo se libera calor y la temperatura aumenta. Siguiente. A manera de conclusión, en cuanto a la presión, sí es recomendable aumentarla si lo que se quiere es aumentar el flujo. En cambio, si se desea ahorrar gastos energéticos, lo mejor es disminuirlo. Como se pudo ver en los resultados, cambiar el flujo de hidrógeno no es la variable más óptima si se buscan mejores composiciones o ahorros energéticos en el proceso. Y bueno, ya para concluir también en la variación en el flujo de alimentación y en la fracción de alimentación de etileno, impactan considerablemente en los efluentes de salida. Por eso es de vital importancia equilibrarlos e introducir lo que se necesita dependiendo de lo que queramos de producto. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias.